Voy a comenzar comentando lo realizado en la clase 6 de este espacio curricular. ¿Sí? Si bien en esta clase nos acompaña la bibliografía de Melina Furman, nos introducimos también en lo que es el modelo de enseñanza por indagación. ¿Sí? Este modelo lo que pone en acento es en enseñar a los alumnos a pensar científicamente, desarrollando las competencias científicas. ¿Sí? Bien, la autora lo que hace es utilizar una analogía, ¿sí?, de una moneda para representar las dos dimensiones importantes que tienen las ciencias naturales. Por un lado es la de producto y por otro la de proceso. ¿Sí? Ambas dimensiones son inseparables y deben ser enseñadas como tales. ¿Sí? La clase número 6 lo que enfatiza es que las competencias no son aprendizajes espontáneos ni que se van a dar naturalmente en los chicos, sino muy por el contrario, se trata de procesos complejos que requieren tiempo, ¿sí?, y como tales deben ser enseñados de manera intencional a los alumnos. ¿Sí? Ahora, el papel de nosotros los docentes, ¿sí?, es que tenemos en nuestras manos la tarea de diseñar situaciones de enseñanza o o secuencias que pongan el foco en el aprendizaje de estas competencias científicas. Entre ellas podemos nombrar a varias, por ejemplo, la observación y la descripción, ¿sí?, la formulación de preguntas o de hipótesis, la realización de experimentos, la argumentación, la comprensión de textos científicos, ¿sí? Y también hablamos en esta clase de qué es una secuencia didáctica, ¿sí? Díaz Barriga, un sociólogo y especialista en didáctica, nos dice que la elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante, ¿sí?, para organizar situaciones de aprendizaje que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes en el aula de clases. ¿Sí? Dentro de una secuencia podemos distinguir tres momentos: el momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. ¿Sí? Bien, pero también, como pude haber leído en las bibliografías propuestas, detectamos varios componentes dentro de una secuencia, como por ejemplo los objetivos, la evaluación, los recursos que se van a utilizar, el contenido o tema, ¿sí? Y cabe recordar que siempre a la hora de armar una secuencia es importante, como decíamos en las clases anteriores, jerarquizar los contenidos que vamos a ver, ¿sí? Bien, también al hacer una secuencia hay que tener en cuenta que estas actividades se adapten al grado en el cual estamos trabajando nosotros. ¿Sí? En esta oportunidad, hablando de secuencia, pudimos analizar la secuencia de los bichos bolitas, ¿sí?, en la cual los conceptos que se abordaban son, por ejemplo, qué son los bichos bolitas, cómo respiran ellos y a qué grupo de animales pertenecen, ¿sí? Pero si hablamos de las competencias científicas que se podían desarrollar con esta secuencia, podemos decir que más bien se desarrollaba la competencia, por ejemplo, de la descripción, de la observación, ¿sí?, ya que se esperaba que los chicos en esta propuesta de clases puedan notar que encontraron los bichos bolitas en el jardín de la escuela, ¿sí?, debajo de la piedra, de hojas o de palitos, ¿sí?, que ellos vivían, por ejemplo, en un lugar húmedo, y que los bichitos se enrollaban al tocarlos o al agarrarlos, ¿sí? Además, también lo que pudimos ver en esta secuencia es que se puede trabajar la formulación de preguntas, ¿sí? Como por ejemplo, la maestra le preguntaba dónde encontraron los bichos bolitas, o cómo es el lugar donde ellos viven, ¿sí?, qué comportamientos tuvieron los bichos bolitas cuando los chicos intentaban agarrarlos, entre otros, ¿sí? Pero también en esta propuesta de enseñanza se lleva a cabo la formulación de hipótesis y de predicciones a través de ciertas preguntas, como por ejemplo, si los chicos creían que los bichos bolitas vivían en lugares secos o lugares húmedos, y esto da lugar a que los chicos generen también sus hipótesis, ¿sí? Mediante ellas se esperaba que los chicos anticipen que los bichos bolitas prefieren los lugares húmedos
porque es la condición del ambiente en la que ellos encontraron justamente a los bichitos, ¿sí? Bien. Otra cosa importante es que la frecuencia didáctica esta de los bichos bolitas se enfoca en los contenidos troncales con el objetivo de fomentar el desarrollo de capacidades y también de habilidades de pensamiento científico a partir de diferentes desafíos, problemas o preguntas que inviten a justamente a los chicos a hacer pensar, ¿sí? Por otra parte, en esta secuencia pudimos ver que las estrategias elegidas por el docente son las adecuadas para el alumno porque, por ejemplo, cuando realizan los experimentos pueden poner en evidencia la teoría desarrollada, ¿sí? Y esto hace que los chicos tengan un aprendizaje más bien significativo y valorativo, ¿sí? Bien. Continuando con lo dado en la cátedra, vamos a la clase 7. ¿Qué vemos en la clase 7? La clase 7 se adentra en la competencia científica de la observación, ¿sí? ¿Cuál es su importancia? Y en esta ocasión tenemos el agrado de diferenciar los conceptos de mirar y observar, ¿sí? De la mano de la bibliografía de Rebecca Nijovic podemos concluir que no es lo mismo mirar que observar. ¿Por qué? Porque cuando uno observa, dice Rebeca, que uno hace foco, fija la mirada en algo en particular. Y esto es lo que hacemos en una observación científica. Fijamos la mirada en algún fenómeno de la naturaleza y luego tratamos de explicarlo mediante teorías, ¿sí? Por ejemplo, como ejemplo de observación en esta clase, lo que se decía era, se nos propone trabajar con la clase de huesos que da un profesor, ¿sí? Los huesos del esqueleto humano, en la cual los niños deben observar, establecer similitudes, diferencias entre los huesos que va mostrando el profesor, y allí podemos ver el claro ejemplo de una observación guiada, ¿sí? En la cual se da lugar a que los niños también generen predicciones y que ellos conozcan más sobre las funciones que llevan a cabo esos huesos que él los muestra en nuestro cuerpo, ¿sí? También pueden trabajar el porqué de sus tamaños, por qué más grande, por qué más chico, ¿sí? Entonces puedo afirmar que esta actividad que se nos propuso sobre los huesos se ubica dentro de las posibles de un modelo de enseñanza por indagación, ¿sí? ¿Por qué? Porque como pude leer en este caso, ¿sí? El docente, a medida que va pasando la clase, propone interrogantes que guían el proceso de construcción de conocimientos de los niños, ¿sí? Promoviendo más bien el desarrollo de competencias científicas, ¿sí? Bien. Por otra parte, y también siguiendo la relación entre las clases dadas en este cuatrimestre en la cátedra, pudimos desarrollar también la competencia científica de la formulación de preguntas, ¿sí? Más bien la clase 8 se trata de la formulación de preguntas. Y en esta clase pudimos ver que hacerse preguntas es una habilidad que debe desarrollarse y ser usada de forma más bien deliberada en el aula como primer paso para aprender a pensar de manera científica, ¿sí? Es por ello que con la lectura del material de Rebecca Nijovic también, pero esta vez sobre preguntas productivas, pudimos aprender que toda pregunta conlleva una investigación y también muchas veces a la experimentación, ¿sí? Ahora bien, si seguimos leyendo la bibliografía de ella, nos dice cuáles son esas preguntas y qué tipos de preguntas son las productivas. Bien, hay preguntas para focalizar la atención. Por ejemplo, ¿qué sienten los alumnos? ¿Qué huelen? ¿Qué ven cuando demostramos ciertos fenómenos? ¿Sí? O una imagen. Preguntas para observar y medir, por ejemplo, ¿cómo es la forma de esto? ¿Cuál es el color? ¿Dónde se aprecia más o menos? ¿Sí? Después para comparar, que son determinar qué similitudes y diferencias tienen ciertos fenómenos. Para invitar a la acción, que son cómo podemos hacer para o qué pasaría si. Después tenemos preguntas para resolver situaciones problemáticas, que es preguntarle a los chicos qué alternativas imaginarían para tal cosa. Después preguntas para razonar qué hubiera pasado si. ¿Sí? De metacognición, por ejemplo, preguntarle a ellos qué aprendieron,
sobre tal cosa o si saben sobre tal otra, y para que ellos de esta manera y con estas preguntas vayan autoevaluándose si aprendieron, si entendieron los contenidos que se dieron. Bien, como pudimos ver entonces con el desarrollo de esta exposición, la clase 6, que era la del modelo por indagación y la propuesta de secuencias de enseñanza, tienen mucho que ver y mucha relación con la clase 7 y por ende con la clase 8, ¿sí? Ya que la clase 7 se trata de la observación, que obviamente es lo que el modelo de indagación propone como competencias científicas, ¿sí? En primer lugar la observación y en segundo lugar la formulación de preguntas, ¿sí? Que sería la clase 8. Es por esto que este segundo cuatrimestre tiene mucha relación una clase con la otra, ¿sí? Y también las propuestas de enseñanza que se nos proponían para la redundancia, en este cuatrimestre, eran todas asociadas al modelo de indagación, ya que permitían el desarrollo de varias competencias científicas, de las cuales pudimos ver que pertenecen a este modelo de enseñanza. Bien, desde ya muchas gracias y espero cumplir con lo requerido en este examen.